Bueno, buenos días. Vamos a iniciar entonces con la temática del tiempo geológico. Bájale, Daniel. Daniel, bájale. Vamos a ver si desactivamos el audio, chicos. Ahí, ¿no? Ok, entonces el tiempo geológico es parte también del estudio de la geociencia, en este caso específicamente de la ciencia que estudia la Tierra en específico, ¿verdad? Que sería la geología. En este estudio vamos a ver entonces la historia geológica de la Tierra y cómo ha surgido a partir de el inicio de los primeros organismos, todo lo que hasta hoy conocemos, ¿verdad? Esta historia geológica se estudia en una línea del tiempo. Esta línea del tiempo tiene etapas específicas que vamos a ver más adelante, donde surgieron organismos o surgieron fenómenos específicos. Entonces, para hablar de la geología o de la historia geológica, primero es importante estudiar los métodos de datación. ¿Qué es la datación? La datación es la identificación del tiempo que tiene un organismo en sí. Lo que hacemos son estudios físicos, químicos o biológicos para poder identificar el tiempo que ha vivido un organismo o que se ha fosilizado en la Tierra y desde cuándo existió. Esas dataciones pues los hacen también los geólogos y los dividen en dos etapas, cronología, bueno, en dos formas, perdón, de datación, que serían cronologías relativas o cronologías absolutas. La parte de cronología relativa son más estudios físicos, o sea, observables, ¿verdad? Y en el caso de la cronología absoluta se refiere más a estudios químicos, porque como ven en la parte de aquí abajo, nos dice que habla de radiaciones isotópicas. Vamos a ver cada una de este tipo de cronología. Ya saben que la palabra crono significa tiempo, ¿verdad? Por eso es que nos habla de cronología referente al tiempo que va a tener un organismo o que tiene o que tuvo un organismo. Esas cronologías relativas que tenemos van a ser principios de superposición de los estratos. Cuando nos referimos a estratos, quiere decir esas líneas que nosotros podemos observar, por ejemplo, cuando vamos en carro, en una carretera abierta, ven ustedes que se ven estratificaciones, ¿verdad? Colores diferentes, se ven amarillo o negro, se ven grises, entonces esos son los estratos. Luego, después el principio de intersección, los registros fósiles como tal, que son los organismos que se han fosilizado a partir de una materia específica, ¿verdad? Luego, los análisis de barbas glaciares, esas barbas es muy parecido al estudio de la dendrocronología, que esta dendrocronología es la identificación de los años de un árbol, por ejemplo. Y el análisis de las barbas son muy parecidos a los estratos, pero referente al estudio de glaciares. Luego, los relojes moleculares, que es a partir de proteínas y ADN. Y por último, los métodos radiométricos. La presentación igual va a estar en la plataforma para que la puedan estar revisando. Vamos entonces a hablar del principio de superposición de los estratos. Nos dice que son sedimentos que en orden de antigüedad se van colocando. Sabemos que los estratos más antiguos son los estratos que se encuentran en la parte inferior, porque obviamente son los más antiguos que existieron sobre la superficie de la Tierra. Y cuando existen algunos fenómenos físicos, entonces se van colocando otros estratos encima hasta que logran tener las capas de tierra o las capas de estratos que nosotros conocemos actualmente. Los geólogos lo que hacen es estudiar estos estratos y nos habla entonces del principio de superposición, que establece que cada capa de roca sedimentaria se encuentra en una secuencia no afectada tectónicamente. ¿Qué quiere decir no afectada tectónicamente? Que no hay quiebre, ¿verdad? Porque la tectónica de placas, que es un estudio mucho más adelante, nos dice que la Tierra, por tener movimientos internos, muchas veces va a romper, va a subducir o va a plegar estos estratos, pero en este caso la superposición nos dice que no hay afección de esta tectónica.
Nos dice también que los estratos que son los más abajo, los que se encuentran más abajo, siempre van a ser los estratos más antiguos. Aquí esta imagen, por ejemplo, es si nosotros anduviéramos caminando sobre esta zona donde hay árboles y hay pasto, estos son los estratos más jóvenes, son los más recientes. Y si nos vamos bajando, ven ustedes acá, esta parte, aparecen como unos caracolitos, ¿verdad? Porque la idea es que en este estrato, que es uno de los más antiguos, existieron organismos prehistóricos, estos que se fosilizaron y se encuentran en los estratos más bajos. Cuando tengan dudas, no duden en, bueno, valga la redundancia, en preguntar, ¿verdad? Solo encienden el micrófono. La estratigrafía es la que a nosotros nos ayuda a entender esa disposición o las características de las rocas sedimentarias y los estratos. ¿Qué son rocas sedimentarias? Son todas aquellas que nosotros vemos en el suelo y son más que todo las que se encuentran en los ríos, que son esas pedritas redonditas, bien lisas, ¿verdad? Esas son tipo de rocas sedimentarias bien identificadas. Y los estratos ya habíamos visto que son esos que se van plegando siglos con siglos. En el tipo de estratigrafía encontramos tres, que es la disconformidad, discordancia, perdón, y la inconformidad. Cada una de ellas, los estratos se van a encontrar en formas completamente diferentes. Algunos van a estar en líneas rectas, otros van a estar transversales, otros van a estar verticales, y ahí va a depender de cómo se va haciendo esa estratificación. ¿Cuál es entonces la primera? La disconformidad. Nos dice que son superficies que se han dado por erosión. ¿Qué entendemos por erosión? Pues sabemos que es la caída o la pérdida de un suelo. Específicamente, cuando llueve, por ejemplo, sabemos que los suelos se erosionan y por tanto se viene todo el material sólido que se encuentra en las partes superficiales. ¿Por qué entonces a esta estratificación se llama disconformidad? Porque ven ustedes acá que aquí pasó un proceso de erosión. Este proceso de erosión hizo que el estrato que se encontraba debajo del nuevo que se ha formado se lavó, por así decirlo, ¿verdad? Ya no se ve la estratificación exacta como vemos en los más bajos, ¿verdad? Que se hicieron como líneas eh, horizontales, ¿verdad? En este caso no, hablamos de una disconformidad porque esta erosión hizo que prácticamente estos dos suelos se pegaran. Y aquí también podemos ver otro tipo de erosión que encontramos en los estratos. No son líneas rectas como vemos en los anteriores. ¿Qué otro tipo de estratificación conocemos? La discordancia. Nos dice que es cuando en la laguna estratigráfica se ha producido un plegamiento y erosión simultáneo. Este caso, si ven ustedes, el suelo ya tiene unos estratos transversales, porque quiere decir que posiblemente toda esta zona de acá, cayó a partir de una erosión, quedó como de lado de las capas iniciales que conocemos y finalmente nuevos estratos se pusieron encima de él. Sabemos que estos serían los estratos más viejos y estos serían los estratos más nuevos. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace un estudio o se hacen las cavaciones? Creo que tal vez en las películas hemos visto que los geólogos cavan superficies bien profundas y lo que hacen es estudiar zonas que ellos toman como referencia, ¿verdad? O ciertas hectáreas para estudio. Entonces, en este caso, que si lograron visualizar la página que les indiqué sobre el capítulo número 9, aparecen dos términos que estaban ahí en esa tabla, ¿verdad? Cuaternario y terciario, cretácico, perdón, cuaternario y cretácico, que son dos épocas completamente diferentes en el tiempo geológico. Pero ¿qué pasó? Este suelo se cayó y empezó a estratificarse otro suelo más nuevo encima. Luego tenemos el tema de la inconformidad. Es una discontinuidad entre materiales estratificados y no estratificados. Entonces, en este caso, pues vemos que es completamente diferente a todos los demás porque tenemos estratos transversales, tenemos estratos que se han erosionado
y tenemos otros estratos que están en zonas horizontales, ¿verdad? Por eso les llamamos inconformidades, porque no van conforme a toda la continuidad general que conocemos de los estratos. ¿Cuál es un ejemplo? No sé si alguna vez han visto esta imagen. Esta es un parque geológico nacional que se encuentra en China. China y Perú tienen estos parques muy interesantes que tienen esas coloraciones. El parque de Perú se llama Siete Colores y este caso pues se llama Sanye Danxia. Y lo que ven ustedes aquí en las coloraciones son tipos diferentes de rocas sedimentarias o rocas ígneas o metamórficas. Las coloraciones va a depender del tipo de roca con el que se hace la estratificación. Este tipo de estratificación vemos nosotros que no son planos, ¿verdad? Sino que prácticamente son laterales. En algún momento, entonces, estas montañas empezaron a erosionarse y formaron estratos que se pueden identificar uno por uno, ¿verdad? Lo interesante de estas montañas son las coloraciones tan bonitas que tienen, dependiendo de la composición biológica, física y química que tengan las rocas. Por ejemplo, esta creo que es una de las más conocidas, ¿verdad? El óxido de cobre. El cobre, uno cree que es color como café, pero realmente el cobre es color como verde azulado. El cobre, que es un metal que nosotros utilizamos en, perdón, en electricidad, pues tiende a tener esta coloración verdosa. Si nosotros la dejáramos al aire y quisiéramos sacar todo el óxido se ve de color verde, ¿verdad? Y eso es lo que hace esas coloraciones tan bonitas. Otros ejemplos entonces de dataciones que teníamos es el principio de intersección. Recuerden que estamos todavía en dataciones relativas, ¿verdad? No son dataciones absolutas. Nos dice que es cualquier fenómeno o acontecimiento geológico que sea una falla, un plegamiento o una intrusión. En este caso, entonces, este principio de intersección sí aplica el hecho de las fallas tectónicas. Recuerdan que en lo anteriores, en la estratificación, no incluía las fallas tectónicas, pero en este caso sí, porque a partir de fallas, cuando me refiero a fallas, son, por ejemplo, de esta película de la falla de San Andrés, que la tierra se empieza a abrir, ¿verdad? Esas son tipos de fallas. También la tierra se puede cerrar o puede haber como una subducción, que es el ejemplo de los tsunamis. Los tsunamis lo que pasa es que una placa entra sobre la otra, entonces esa entrada de una sobre la otra jala tanta agua que el mar, lo primero que pasa en un tsunami es que la ola se repliega, ¿verdad? Se hace hacia atrás y llega un momento que vuelve a la zona de costa y por eso es que hay tsunami. En este caso, entonces, el principio de intersección sí se refiere a las fallas o el plegamiento. Ok. Solo déjenme cerrar aquí. Bueno, entonces estas intersecciones va a partir de las fallas, de los plegamientos, de las instrucción, perdón, que tengan en los suelos. Y por eso vemos que es completamente diferente, ¿verdad? Ya no vemos los estratos en línea, sino que vemos ahí movimientos ondulatorios, algunos que se cayeron, otros que entraron sobre esta placa, etc. Otro de los análisis entonces de datación relativa tenemos el análisis de las barbas glaciares. Esas barbas glaciares prácticamente es el estudio de los años que tendría una zona glaciar en referencia a qué materiales contienen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice que los sedimentos claros son limos y que los sedimentos oscuros serían las arcillas, que son estas de acá, ¿verdad? Los limos es muy parecido a la arena, solo que el limo es unas partículas mucho más pequeñas que la arena, ¿verdad? La arena es la del mar y los oscuros, que serían las arcillas, son las que se utilizan para hacer estos jarrones, ¿verdad? Lo que hacen estas barbas que vemos acá es identificar el tiempo bajo lo que estos sedimentos o estos estratos se fueron colocando uno encima de otro.
Este análisis de las barbas glaciares es muy parecido a la dendrocronología. Creo que tal vez en algún momento ustedes hayan escuchado de que si nosotros cortamos un árbol a la mitad y empezamos a contar cuántos anillos tiene de afuera hacia adentro, entonces identificamos cuántos años tiene ese árbol. En este caso, pues este árbol dice que tiene 10 anillos, ¿verdad? Esos 10 anillos nos identifica que el árbol tiene 10 años de edad. Si cortamos un árbol que tenga miles de años de estar ahí, entonces tendríamos que contar cada uno de los anillos para saber qué edad tiene. Este es otro estudio entonces de la datación relativa. Y el último, bueno, creo que falta uno, es los relojes moleculares. Esta parte ya es química, ¿verdad? Lo que se hace es la comparación de ADN, proteínas o aminoácidos que tenemos en los compuestos químicos, en los materiales fósiles. Y el otro sería así, los registros fósiles. Los registros fósiles, bueno, ¿qué es un fósil, verdad? Es cualquier organismo que a partir de varias épocas pasadas se ha convertido en roca. En el laboratorio, allá en la universidad, tengo fósil de un pedacito de madera, tengo un fósil de coral, y si ustedes lo tocan, esperemos que lo podamos ver después, si ustedes lo tocan se siente como una piedra, ¿verdad? El coral, ustedes saben que es carbonato de calcio, que es parecido a la cal, y si el coral ustedes le pegan con algo, pues se va a deshacer. En el caso de ese que yo tengo en el laboratorio ya no, porque está completamente fosilizado, ¿verdad? ¿Cómo se fosilizan los organismos? Pues puede ser a partir de ámbar, que el ámbar es la savia que tienen los árboles. Si ustedes alguna vez han golpeado un árbol y han visto que le sale algo como miel, ¿verdad? Esta miel es el ámbar. También se pueden fosilizar en hielo, que es la película de la era del hielo que vimos ahí, que Sid encuentra sus ancestros en hielo. Y asfalto, ¿verdad? Aparte de asfalto, también se puede en petróleo. Así se pueden fosilizar los organismos. ¿Qué tipos de fósiles conocemos? Pues conchas, huesos, caparazones. Las huellas también se identifican como fósiles porque es una impresión que quedó ya sea en ámbar, hielo, asfalto o petróleo, ¿verdad? Aquí tenemos algunos organismos que gastrolitos que serían muy parecidos a las conchas de mar, los huevos, los moldes, ya sea externos o internos. ¿Qué tipo de fósiles? Entonces aquí les tengo algunas imágenes, pues esta es un organismo calcáreo que es de calcio y se ha fosilizado. Luego tenemos una huella, tenemos también ámbar, que esta por ejemplo es una ranita que ha quedado introducida en ámbar, ¿verdad? Ámbar tiene esta coloración igual que la miel, por eso les decía que es como la miel de los árboles. La película de Parque Jurásico, sale bueno, el científico principal, el viejito, anda un bastón, que en la parte de arriba anda una pelota de este mismo color, y dentro de esa pelotita está un insecto, que es el zancudo de donde sacó supuestamente el ADN para hacer los dinosaurios, ¿verdad? Entonces muchos organismos quedaron fosilizados en esta brea o ámbar, ¿verdad? Y pues también encontramos organismos fosilizados que ya solo quedó la huella del esqueleto, ¿verdad? O pueda que se encuentre el esqueleto como tal. A esto le llamamos fósiles, cualquier organismo que a lo largo del tiempo se ha quedado como una roca. La fosilización es la transformación de restos, de un ser vivo en un fósil. Este siempre es un proceso bastante largo porque no es que vamos a enterrar un animal hoy y vamos a esperar unos 5 o 6 años, no, ¿verdad? Son miles de millones de años los que hay que esperar para que un organismo pueda quedar fosilizado. ¿Cuáles son las condiciones de un fósil? Pues presentan partes duras, tienen rápido enterramiento y que impide esa descomposición o destrucción de los carroñeros. Las momias, por ejemplo, no es un proceso de fosilización, porque la momificación sí es un proceso corto, no es tan complejo, ¿verdad? Se puede hacer un embalsamiento y se momifica, pero una fosilización lleva miles de millones de años.
y es prácticamente natural. Bueno, entonces aquí tenemos un organismo, inicialmente un ser vivo, y dependiendo de la forma en la que se fosilice, que puede ser petróleo, ámbar o hielo, ya después se van haciendo los estudios de cada uno de los componentes que tiene. Y pues aquí podemos ver, más adelante en la presentación ustedes pueden revisar cuáles son las formas de fosilizaciones que podemos ver de estos organismos, ¿verdad? Ya decíamos que las huellas son una forma, los moldes son otras, los moldes que vemos en arena o en sí la concha como tal, ¿verdad? ¿Qué información nos dan los fósiles? Nos indican el tiempo geológico, nos indica la evolución y la posición de los continentes y nos indica también el medio en que vivieron. Estos son algunos fósiles que nosotros le llamamos fósiles guía, ¿verdad? ¿A qué se refiere un fósil guía? Es como si en la parte de etnología, ¿verdad? Que es el estudio de las etnias, ustedes pueden reconocer de qué tipo de etnia es una persona porque son características muy parecidas, ¿verdad? A toda la población. Entonces, en este caso, el fósil guía también representa la era en la que se encontró. En el caso, pues tenemos aquí un organismo que se llama Trilobites, que es este que está acá. Se parece como a una cucaracha, pero también es como una langosta. Es bien diferente el organismo a los que conocemos ahora. O también se parece a esas cochinillas. Bueno, yo les digo cochinillas, no sé cómo les dirán acá, que son unos animalitos que si uno los agarra se enrollan, se hacen pelotitas. Bueno, entonces este se llama Trilobites y pertenece al Paleozoico. Este es del Mesozoico y este se llama Ammonites. Este Ammonites es muy parecido a un caracol o a la concha de una babosa que nosotros podemos ver actualmente. Y luego la era del Cenozoico, este se llama Numulites. Lo interesante del nombre de todos estos organismos es que todos terminan en ites, trilobites, amolites y numolites. Aquí entonces tengo los fósiles guías que pertenecen a cada una de estas épocas, ¿verdad? En el Paleozoico, los trilobites, que era aquel primer organismo, los graptolites, los helechos gigantes. Los helechos, les voy a decir que el organismo más viejo de todo el mundo, referente a las plantas, porque los helechos ya existían en las eras del Paleozoico. Luego tenemos algunos peces que les llamamos peces acorazados, ¿verdad? Luego en el Mesozoico ya tenemos los amonites, que eran aquellos organismos que parecen un caracol. Ya encontramos organismos como erizos de mar, que posiblemente no eran erizos así de pequeñitos como nosotros los conocemos, sino que organismos gigantes. Y también los dinosaurios, ¿verdad? Que en el Mesozoico es donde aparecen los dinosaurios en el Jurásico y el Cretácico. Y el Cenozoico, que son los numolites, el último organismo que mirábamos. Luego los tiburones gigantes, ya aquí aparecen los mamíferos y aparecen las plantas que tienen flores, que esas plantas se llaman angiospermas. ¿Cuáles son los fósiles guías del Paleozoico? Pues todos estos organismos que vemos acá, recordemos que en el Paleozoico habían helechos gigantes, todos estos son fósiles de organismos del Paleozoico y ya hablábamos de algunos peces, ¿verdad? Peces acorazados, que son organismos como este. ¿Qué pasaba con estos animales? Que eran animales gigantes, ¿verdad? No es así tan pequeñito como nosotros pensamos que se ven en la imagen. Luego tenemos los fósiles guías del Mesozoico, que ya vemos aquí lo que se llama Triceratops, este dinosaurio. Los amolites que mirábamos, que si se fijan, esta es una persona que lo está sosteniendo y prácticamente le cubre todo el pecho, ¿verdad? Entonces no son igual a los caracoles que conocemos actualmente, sino que son organismos completamente gigantes. Y aquí tenemos algunos dientes, ¿verdad? Posiblemente algunos tiburones. Y una huella de organismo. Y aquí también tenemos fósiles de huevos, ¿verdad? Recordemos que los fósiles también podían ser huevos, huellas o los organismos óseos como tal.
Y los del Cenozoico, que es la época más reciente, tenemos el último, que eran los numolites, que si ven acá, esto es una moneda, ¿verdad? Entonces, solo para ver la relación. Estas conchitas sí eran bien pequeñas, referente al tamaño de una moneda. Luego ya tenemos plantas, como las plantas que conocemos, que son angiospermas, que contienen flores y frutos. Aquí vemos un mamut, posiblemente. Bueno, como no está muy grande, no se sabe cómo eran los cuernos de este animal. Aquí vemos ya un cráneo muy parecido al del ser humano, solo que estos son los que fueron evolucionando, ¿verdad? Y aquí, si ustedes ven, esta es una persona y esta es una dentadura de un tiburón. Posiblemente sea el tiburón que se conoce como megalodón. Si han visto ahí una película que han sacado, pues un tiburón prehistórico que es gigante, ¿verdad? Entonces, por eso pueden ver que la dentadura es gigantesca y una sola persona, pues estaría, aquí podrían estar 3 personas paradas y caben muy bien. Y el último, pues recuerden que este método radiométrico pertenecía a la datación, ya a la datación real, ¿verdad? No datación relativa, sino la que utilizábamos componentes químicos, ¿no? ¿Qué es un método radiométrico? Se basa en el uso de isótopos radiactivos que se desintegran formando otro elemento no estable. ¿Cuáles son algunos de los isótopos que conocemos? El uranio 32, el plomo 206, el uranio 235, plomo 207, potasio 14, argón 40, carbono 14 es el más utilizado para poder identificar la fecha que tiene un fósil, y el nitrógeno 14. Estos métodos radiométricos tienen que ser en laboratorio. Lo que se hace es desintegrar el fósil e identificar que se encuentre cada uno de estos isótopos para reconocer el tiempo o la fecha que tiene. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Tienen alguna duda, chicos? Avanzamos, ¿no? Okay. Bueno, como les decía, el tema es bastante amplio, entonces hay que darle una buena estudiada, ¿verdad? Esta es la imagen que les solicitaba que lo vieran en la página del capítulo 9 del libro, y es la escala del tiempo geológico. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, creo que vamos a avanzar hasta esta parte, y ya el estudio específico de cada uno de estas etapas lo vamos a hacer más adelante. Entonces, la primera división de estas épocas son los eones, luego siguen las eras, luego los periodos y por último las épocas. Los eones empieza desde acá. Para poder entender a esta imagen nos vamos a la parte de abajo. El primero se llama eón ádico, luego el siguiente se llama arcaico, el siguiente proterozoico y el que vamos a estudiar más detallado es el fanerozoico. Empezamos desde acá porque sabemos que la venida de Jesús marcó un tiempo diferente, ¿verdad? Todo este tiempo que nosotros vemos acá, toda esta línea cronológica, se refiere a antes de Cristo. Pasando todo este proceso, entonces empezamos a la era después de Cristo, que es la que estamos viviendo nosotros, que han pasado 2020 años, ¿verdad? Entonces, dentro de la era fanerozoica, vamos a ver el estudio de los que le estaba hablando, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Creo que una forma como fácil de aprenderse estos nombres es tomar en cuenta que podemos decir la P es la última letra, entonces es el tiempo más antiguo. M o meso, que significa medio, mesozoico es la era media, y el cenozoico es la más antigua y sabemos que la letra C está primero en el alfabeto, ¿verdad? Esta es la más nueva, perdón. La más antigua, entonces, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Y lo pueden tomar por el orden del alfabeto. La C, la M y la P. Solo una forma de que se la puedan aprender. Entonces decimos, el paleozoico tiene estos periodos. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, y el carbonífero se divide en 2 periodos más. Se llama
Aquí dice Mississippiense, pero si quieren solo es Mississípico y Pensilvánico. Entonces el carbonífero se va a dividir en estos dos periodos. Y luego el pérmico. Esos son del Paleozoico. El Mesozoico pertenece al Triásico, Jurásico y Cretácico. Una forma de relacionarlo es que en esta parte del Jurásico aparecen los dinosaurios. Y luego el Cenozoico, que se llama terciario y cuaternario. Tal vez este es un poco más fácil porque estamos hablando de 3 y 4. Estas épocas del Paleozoico pues son, recordemos, organismos más gigantes. En este caso estaban los trilobites, aquellos que les decía que parecen a las cochinillas actualmente o parecen a las langostas. Encontramos también los helechos y encontramos también algunos peces, ¿verdad? Algunos peces que son con características muy diferentes a las de ahora. ¿Cómo son otras formas de relacionar los temas, verdad? Digamos, en este caso el carbonífero, si se fijan, es uno de los periodos más cercanos a la finalización del Paleozoico, porque se refiere cuando se encontró más carbono. Eso quiere decir que todos estos organismos que existieron antes se empezaron a fosilizar y apareció el carbono. Saben ustedes que nosotros, los seres vivos, estamos constituidos por carbono. Por tanto, todos los organismos que murieron antes se fosilizaron y formaron este carbono que pertenece al periodo carbonífero. Y por último, el pérmico, ¿verdad? Que el pérmico es el final de esta era paleozoica. Luego en el Mesozoico, como les decía, la forma de recordarlo es que todos estos ya empezaron a surgir los dinosaurios, ¿verdad? Y el Jurásico es igual a la película, ¿verdad? De Jurassic Park, ¿verdad? Entonces, solo para que tengan una forma de cómo ustedes recordar estos nombres. Porque sí es importante que los logren identificar, ¿verdad? Y el Cenozoico, que sería terciario y cuaternario. En la próxima clase, entonces, no la de mañana, porque mañana vamos a hacer una dinámica. Aquí en estos minutos que me hace falta, les voy a indicar cómo es. Los voy a dividir por equipos y van a buscar ustedes una aplicación que se llama Socrative. No sé si alguna vez lo han usado, posiblemente sí. Igual se lo voy a colocar en la plataforma para que lo revisen. Ese programa de Socrative lo que va a hacer es hacerles preguntas muy parecidas a las de Quizlet, ¿verdad? Solo que en esta vez van a trabajar en equipos. De manera que el equipo tiene que lograr el mayor puntaje para tener los 5 puntos que habla la calendarización, ¿verdad? Esa actividad pues lo voy a dividir yo así al azar los nombres y lo único que tienen que hacer ustedes es entrar al programa. Yo les voy a indicar qué equipos son. Los equipos están divididos por colores y tienen que ir contestando ciertas preguntas. Para el tema, entonces vamos a ver esta parte de la escala del tiempo geológico y todo lo anterior que vimos de la datación. No sé si tienen alguna duda con la actividad de mañana o con el tema que acabamos de ver. ¿Estamos bien? Igual espera. La voluntad de Dios. Igual vamos a esperar. Les voy a colocar hoy las instrucciones para que sepan cómo es la actividad. Y pues lo importante es que puedan leer, ¿verdad? Como en este caso están en sus casas, pueden tal vez tener la presentación ahí cerca para poder ir viendo, porque sé que son temas completamente nuevos para ustedes, ¿verdad? Posiblemente habían escuchado algunas cositas en películas o en documentales, pero sé que no todo el tema lo manejan bien. Entonces, para eso pueden hacer uso igual de la página del libro, porque tal vez en la presentación está muy pequeño lo de la línea del tiempo. Y de esa forma, la idea es que puedan participar. Esa sí no tiene así como un tiempo específico para que participen, para que no se preocupen de que su grupo no va a lograr el puntaje, ¿verdad? Porque posiblemente algunos no se van a poder conectar en ese tiempo. Como es un trabajo en equipo, entonces la idea es que todos contesten bien para que todos tengan los puntos. Lo voy a hacer al azar, así sin especificar quién... porque los conozco, los voy a unir en un grupo, no, ¿verdad? Los vamos a unir así separados para que tengan esa oportunidad de trabajar en equipo.
Entonces, bueno, espero que les haya interesado la temática. Nos hace falta otra partecita, que es ya el estudio específico de cada uno de estos eones, eras, periodos y épocas, y las características que hubieron en ese tiempo. Si no tenemos más dudas, entonces cuídense, estudien y La presentación usted la va a subir a la plataforma. ¿Cómo dice? La presentación usted la va a Sí, subir a la plataforma. sí, ahorita la voy a subir. Sí. Ok. Lick, Bueno, yo tengo una duda digan. con respecto al programa Solar System Scope, que anoche, la verdad, a las 10 y revisé por lo de la luna Ujú. y no sé, aparecía como abajo de la Tierra. O sea, Sí. no era posible verlo. Sí, porque hay que esperar para que se pueda ver en el horizonte de nosotros. Cuando nos referimos a horizontes es una línea recta hasta nuestros ojos, ¿verdad? Para que se pueda ver en el horizonte de nosotros, posiblemente habría que esperar como a la 1, 2 de la mañana, porque eso quiere decir que la luna se está viendo muy tarde. En ese momento, fíjense que por eso es que les indicaba la aplicación, para que ustedes no tuvieran que estar a altas horas de la noche esperando que la luna apareciera, sino que ya saben que está en luna llena, pero nosotros no la podemos observar tan noche. Hay que estar prácticamente como en la madrugada para poder ver. Ok, gracias. Ok. Cualquier duda, no, me pueden preguntar, escribir al WhatsApp y ya saben que estoy pendiente. Entonces, cuídense mucho y qué gusto verlos.